Gracias a Dios, hoy día 7 de mayo, vamos a dar inicio a estos comentarios. Este comentario, pues, pedir excusa porque el comentario anterior, que era este, que debió ser ayer, lamentablemente por una avería en la internet, en la compañía telefónica, no pudimos hacerlo. Todo es comprendible en tiempo de coronavirus porque hasta ellos tienen mayores demandas. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, que son los derechos y la garantía de las personas ante un proceso penal. Eso significa cuáles son los derechos que yo tengo cuando se me imputa haber cometido un hecho. Es decir, cuando la autoridad dice que yo he violado la ley, cuando yo tengo que hacer frente a un proceso judicial, a un proceso penal, cuáles son mis garantías, qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, qué me protege, cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades. Ese es el tema de hoy. Este tema necesita, sobre todo, la participación de ustedes, sus comentarios. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, para que la vayan formulando a través de la transmisión. Gracias por siempre estar con nosotros. Hoy vamos a tener a una persona, un amigo, una persona a la cual le tenemos mucho aprecio y mucha estima, que siempre ha estado con nosotros en este camino, lo que es el ejercicio del derecho, y que lo ha convertido en un hermano. Estará con nosotros el licenciado Amaury Oviedo, quien es un abogado de profesión y va a compartir con nosotros todo este diálogo. Buenas tardes, Amaury, bienvenido. Buenas tardes a usted, doctor Francisco Feliciano, y a los demás que nos sintonizan el día de hoy en estos tan interesantes temas, en específico lo que tiene que ver con el derecho y la garantía de las personas ante un proceso penal. Estos son temas de súper importancia, de boga, la protección de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano en un Estado que se considere de derecho, como el de la República Dominicana, que a través de un proceso de constitucionalización que ha venido generándose desde el año 2010 hasta la fecha, el 2020, ha intentado crear y estructurar un sistema jurídico que permita la protección de los derechos y garantías fundamentales, en específico, ante la posible conculcación de estos como consecuencia de un proceso penal. Lo que Bien. genera la necesidad de una discusión profunda sobre estos temas que obviamente vamos a tener con los que decidan participar y los que posteriormente tendrán a bien ver estos videos a futuro. Así que cuando usted guste, doctor Feliciano, arrancamos aquí con la discusión. Sí, pero sobre todo plantearlo desde el punto de vista social. Vamos a hablarlo de una manera llana, que la gente de a pie pues nos entienda, que la gente de a pie pues quede edificada y adquiera el conocimiento. En ese sentido, ante todo, Amaury, y dentro de lo que es el saludo, preguntarte cómo estás pasando esta cuarentena, qué tal el asunto del coronavirus por allá. Sí, tú sabes que estas situaciones de pandemia, como las que vivimos en la actualidad, genera en nosotros un cambio incluso de paradigma y de manera de pensar, en el cual tenemos que intentar direccionar nuestra vida a la utilización e implementación del tiempo de la mejor manera. Y estos son buenos canales que tiene el ciudadano para poder tener información que habitualmente no tiene de primera mano, y que sería muy importante que elementos como estos, espacios como estos, nos permitan, además de interactuar con personas, porque también un aislamiento social, un distanciamiento social necesario, podamos conectarnos con la gente y aprovechar estos momentos, a veces de ansiedad, a veces de tensión, pero si sabemos aprovechar estos momentos, podemos sacar mucho fruto de ellos. Entonces, entiendo que tanto tú como yo hemos intentado buscar estos espacios para poder lograr llegar a cumplir con esa meta. Me imagino que tú estás igual y que todo el ciudadano de la República Dominicana pasa por los mismos ciclos que nosotros. Lo importante es mantenerse enfocado y mirar hacia adelante. Yo creo que ese es el mejor consejo. Así es, Omar, así que estamos. Bueno, entrando de lleno ya en materia, tenemos una situación. Un ciudadano es arrestado, se le está acusando de haber cometido cualquier tipo de delito, no vamos a circunscribirnos en un delito específico. En el momento de que esa persona es arrestada en el momento cero, ¿cuáles derechos tiene él como persona arrestada?
Bien, vamos a intentar hacerlo no tan técnico para permitir que todo el ciudadano Exactamente, la pueda idea es ejercer esa, sus derechos. totalmente que la Lo gente lo primero que el entienda. ciudadano habitual tiene que saber que el Ministerio Público, que es el que tiene la facultad a través del Estado para poder, a través de sus auxiliares, que son la policía o cualquier otro organismo de investigación, puede reducir la libertad de una persona o detenerla por dos causales. Obviamente, ante la existencia de una flagrancia, o sea, que usted lo detenga en el mismo momento que usted está cometiendo el hecho, inmediatamente después, o si lo vieron cometiendo el hecho, que usted ha huido y se ha iniciado una persecución. O si ya hay una investigación previa que se ha generado y contra usted ha emitido una orden que un juez ha autorizado que su libertad sea restringida, ya que el Ministerio Público a través de los policías inicia una investigación. Inmediatamente usted se encuentra en cualquiera de esos dos escenarios, detenido en ese momento, inmediatamente después con persecución o mediante una orden, hay un conjunto de derechos que Ok, están... ok. Vamos a resumir, vamos a parar aquí. De manera bien, o sea, se trata de una persona que tenemos dos opciones, usted planteó más de dos, pero las principales que captamos es que o fue arrestado al orden momento de cometer el hecho o o con con una una orden de orden. arresto. Exacto. Vamos a ponerlo en el caso segundo. Hay una orden de arresto contra usted, la policía fue y lo arresta. Ahí, ese ciudadano, ¿qué derecho tiene? ¿Qué puede hacer? Sí. A partir de ese momento, y es importante que los ciudadanos sepan en qué parte de la normativa está, porque el ciudadano tiene la obligación de tener sus derechos, conocer sus derechos y manejar sus derechos. El artículo 95 del Código Procesal Penal establece que desde el mismo momento del arresto, lo primero que usted tiene derecho es a ser informado de las razones por las cuales usted es detenido, cuáles son las circunstancias del hecho que se le atribuye, debiéndole decir las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso significa cómo pasó, dónde pasó, de qué manera pasó. Cuestiones que le permitan a ustedes determinar desde entrada por qué razón usted está siendo detenido. Y es un derecho muy importante, porque si usted no sabe por qué razón está siendo detenido, usted no podrá en el momento procesal idóneo, entonces rebatir ese señalamiento que hace esa autoridad, que hace el Ministerio Público sobre su situación actual. El segundo derecho, que es muy importante, es el trato digno. Y últimamente hemos estado viendo muchos videos en el cual, a la sazón del estado de excepción, muchos ciudadanos entienden que se cometen algunos excesos. Hay que entender que el estado de excepción tiene un tratamiento diferenciado, o sea que los derechos se aplican de manera distinta, pero la ley establece de manera expresa que cuando usted lo detienen, tienen que hacer un uso efectivo y proporcional de la fuerza, lo que significa que a usted solamente pueden agredirlo si es extremadamente necesario para proteger la integridad tanto suya como de los agentes que le están practicando el arresto. Cualquier cuestión que salga de esas dos causales significa que el agente está cometiendo una acción arbitraria y con eso está violentando la integridad física, la dignidad o la moral de esa persona. Es importante que el ciudadano lo sepa. Como tercer derecho, Dígame algo. sí, Sí, dentro de ese corte, porque vamos a ir al pasito para que sí, la gente sí, pues lo para vaya la gente digiriendo ahí pueda. al pasito. Si hay preguntas, porque Sí, veo que hay personas sí, conectadas, ya pueden están escribir. apareciendo ya están apareciendo una pregunta, la vamos a atender ahora. Es decir, el policía que me va a arrestar a mí generalmente empieza a hacerme preguntas. Esas preguntas, yo tengo la obligación de contestarlas. No, hay un principio constitucional que se encuentra en el artículo 69, numeral 4 de la Constitución y se encuentra también en el Código Procesal Penal, que es el de no autoincriminación. De manera sencilla, nadie está obligado a declarar en contra de su persona ni a aportar ningún tipo de información que a futuro pueda ser utilizada por el Ministerio Público en su contra. Por lo que ese profesional, ese oficial investigador, ese Ministerio Público inmediatamente detiene a una persona, lo primero que tiene que decirle es que esa persona tiene derecho a no decir nada que lo pueda perjudicar a futuro. Lo que significa que no está Ya. obligado de responderle a ningún oficial ni a ningún miembro del Ministerio Público. Cualquier cuestión que él quiera hacerlo, como podremos hablar más adelante, tendrá oportunidad de hacerlo ante el juez de las garantías, el juez de la instrucción, que como veremos más adelante, en algunos plazos y situaciones, el ciudadano tendrá todas las oportunidades de referirse en cuanto a las acusaciones que hace el Ministerio Público en su contra. Licenciado, pero cuando llegamos al destacamento, me sientan en un cuarto, viene la policía y me pregunta, muchacho, dime, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, yo te voy a ayudar. Dime, fuiste tú que hiciste eso, ven, y hasta te graban en un video, sin la presencia de un abogado.
¿Eso es correcto? ¿Estoy yo No, obligado a declarar? claro que no. Lo además, no solamente ese principio de autoincriminación, sino que el mismo Código Procesal Penal, en el artículo 104 y siguiente, dice las formas y maneras en las cuales debe ser tratado una persona que está siendo señalada como imputado. Y una de esas cuestiones es decir que el interrogatorio o la toma de declaración o de preguntas y respuestas solamente se puede citar y situar en los siguientes casos. Primero, en presencia estricta de su abogado, que eso es otro de los derechos que se tienen y que todavía no hemos llegado allá, porque el código lo establece en su numeral 4 y podemos de manera directa abordarlo. Uno de los derechos iniciales que tiene es tener conocimiento y contacto directo de su abogado defensor y de sus familiares que le permitan que ese abogado que lo va a representar conozca en qué lugar se encuentra y qué autoridad lo tiene detenido. Y ¿Y a través cómo de me comunico con ese abogado? O sea, es decir, ¿yo tengo derecho a llamar? Sí, ¿Cómo me comunico? esas cuestiones son muy prácticas y realmente la ley no la determina. Pero lo lógico y lo razonable es que esos oficiales tienen que permitirle a usted por lo menos hacer una llamada. Usted decide si llama a un familiar o si ya tiene un abogado, si llama directamente a su abogado. Pero la conculcación, en este caso, de manera muy sencilla, la violación o el impedimento de alguna de esas circunstancias podrían causar la nulidad de esa detención que hay en ese momento, lo que significa que si el oficial quiere mantener su caso, el Ministerio Público quiere mantener su caso de la mejor manera, tiene que garantizar la llamada de ese ciudadano con su abogado para que él se dirija a ese destacamento y le pueda explicar en qué condiciones él puede o no generar cualquier tipo de declaración. Esto es una cuestión sumamente interesante porque antes de que entrara este nuevo proceso penal, que ya no está nuevo, está instaurado en nuestro país desde el 2002, está expresamente violentada la posibilidad de que los oficiales le hagan preguntas a los imputados en sede de los destacamentos, ni dentro del Departamento del Ministerio Público, sin la presencia de su abogado defensor. Lo que significa Ok. que si le preguntan y él responde cualquier cosa, no podrá ser nunca utilizada en ninguna parte del proceso que se pueda o no iniciar en contra de esa persona. Es No, porque importante. generalmente lo que hacen es que muchas veces dicen, no, él voluntariamente confesó y dijo que él estaba con fulano, con fulano, y con fulano y con fulano. Bueno, aquí entonces tenemos que ir un poquito más profundo, pero de manera llana para que el ciudadano lo entienda. Hay una teoría que se llama la teoría de asunción, y esa teoría establece que el ciudadano admite la posibilidad de que haya un riesgo si él puede entender que a futuro le puede generar una acción que él desempeñe. De la manera más sencilla, si ese ciudadano pudiera saber en ese momento, sin ningún tipo de coacción o obligación de la gente, que aquella cosa que él vaya a decir le va a perjudicar a futuro, cualquier ciudadano normal no hablaría ni diría nada. Lo que significa que las cuestiones que él establezca o que responda durante ese periodo lapso de tiempo sin su abogado son ilegales, ilícitas y no pueden ser utilizadas en su proceso y mucho menos en su contra. Eso es incluso de un asunto lógico. Si una persona supiera que su derecho es no declarar en su contra y que aun cuando el policía lo obligue a hacerlo, él está en posibilidad de abstenerse a hacerlo, entonces cualquier ciudadano en esa situación haría lo mismo. Y por eso es que la norma obliga a que haya una protección en esa situación. Ok, hermano Mario, es decir, ya hemos identificado derechos, dos derechos ahí fundamentales que tienen, dos derechos que tienen estas personas, es decir, tienen la facultad de hacer silencio, no declararse culpable, tienen también el derecho de comunicarse con una persona de su confianza, ya sea un abogado o sea un familiar. Y también, pues, tienen el derecho, la facultad de hacerse asistir de un abogado. ¿Qué otros derechos? Supongamos, ya estamos en el interrogatorio, pero sí puede ser Antes de cerrar eso, y es muy importante incluso para Ajá. que lo conozca el público, porque estos tipos de likes son más para el ciudadano habitual que no Sí, tiene sí, tanto es para el conocimiento de la ciudadano. norma. Tienen que saber que existe una institución que se llama Oficina Nacional de Defensa Pública, que en caso de que una persona no cuente con fondos suficientes para hacerse asistir de un abogado por cualquier razón, puede enviar a algún familiar a esa institución a los fines de que le asignen un abogado gratuito que le va a asistir en toda la etapa del proceso. Por eso que ese derecho de asistencia técnica, aun cuando no se pueda llamar un abogado, si alguno de los familiares determina que está siendo privado de su libertad, puede ir inmediatamente a Defensa Pública y esa institución le va a brindar asistencia gratuita. Eso es un derecho fundamental y una obligación del Estado que nadie le puede privar a ningún ciudadano.
Podemos pasar, doctor Francisco, a la siguiente cuestión. Bien, pero sí es legal y legítimo que el imputado sea interrogado por un fiscal, es decir, ya tenemos la persona detenida, él contactó a su abogado, está el Ministerio Público, él puede ser sometido a un interrogatorio, ¿cierto? La realidad es que podría declarar más que ser sometido a interrogatorio, porque para ser sometido a interrogatorio, en esas condiciones tendría que ser, conforme a lo que establece el mismo Código Procesal Penal, con anuencia de su abogado defensor, o sea, no cualquier abogado, no un abogado que trajeron de la policía, ni un abogado que le asignaron en ese momento, no. Un abogado que él elija. Segundo, ante el fiscal que está llevando la Es decir, investigación. no, alto ahí, porque la gente, esto es para que la gente entienda, esto es ahí, Claro, de mensaje bien claro. Es decir, el policía vino de allá para acá con un abogado, y ese abogado me dijeron, mira, ese es tu abogado. E inclusive te pueden decir, es un abogado público, y como tú no lo conoces, dices, ¿es un abogado del Estado? Sí, es un abogado. Es decir, él puede decir, no, yo no quiero ese abogado. claro, ese es su derecho. Ese es su derecho. El Estado no le puede, ni el Estado, ni los policías, ni los fiscales le pueden obligar a que él se deje representar por el abogado que ellos quieran, no es su abogado de elección. Y si por alguna razón algún abogado público llegó en ese momento, todos sabemos que ellos están acreditados, tienen sus carnets, están individualizados, están identificados, tienen carnet del Colegio de Abogados, muchos de ellos. Entonces, en ese momento, él entonces podría tener la posibilidad de decidir que ese fuera o no el abogado que lo asista. Aún siendo un abogado público, estando acreditado y haber sido llevado por los familiares, pasa mucho en la práctica que los imputados no confían, y yo tampoco confiaría porque yo me encuentro restringido ahí, yo no puedo hablar con el exterior, por lo que yo les recomiendo a esas personas que si en algún momento logran contactar a un abogado a través de un familiar, que ese familiar les diga cuestiones que le permitan generar familiaridad, como nombre de madre, padres, hermanos, personas que le permitan a ellos determinar que sí fueron enviados por ellos y que no es un abogado del fiscal, ni de la víctima, ni tampoco de uno de los oficiales que va a intentar contaminar la situación. Bien, ok, entonces hay otra pregunta muy común que se da, Mauri. ¿Qué es una medida de coerción? Y ya pasamos de la policía y salimos de ahí. Me dicen ¿qué es una medida de coerción? Bueno, muchas personas preguntan y realmente está mucho de moda ahora con este estado de excepción, donde mucha gente está siendo restringida el estado de su libertad. Y una medida de coerción no es más que una fase del proceso penal o del procedimiento penal que restringe de manera temporal y razonable la libertad de una persona cuando existan ciertas circunstancias que puedan determinar que con la libertad de esa persona se podría afectar la vida o la integridad de testigos o víctimas, o de que esa persona, por la gravedad de aquella cosa que lo acusan o de aquella cosa que dicen que hizo, pudiera decidir huir y no presentarse a cumplir con la justicia. En palabras llanas, es esa posibilidad de que te lleven ante un juez y el juez determine si hay razones suficientes o no para poder restringir la libertad de esa persona. Ya, es decir, ¿qué pasa con la medida de coerción? Porque muchas veces vemos personas que cometen un hecho atroz y lo presentan ante el juez y el juez le dice 3 meses, y vemos en la prensa 3 meses de prisión preventiva. ¿Eso significa que el caso terminó? O sea, que No, eso fue su condena, 3 meses preso. no, para nada. Realmente la población habitual, el ciudadano de a pie que no maneja la norma, utiliza términos como lo condenaron a 3 meses o le A cantaron tres 3 meses. meses. Le cantan 3 meses. Realmente ese plazo es un plazo que establece la ley para mantener a la persona restringida de su libertad, o sea, en prisión, hasta tanto el fiscal termine de realizar la investigación que se inicie en contra de esa persona. Por lo que eso no es una condena, eso es provisional y se mantiene mientras tanto las razones que fundamentaron su imposición se mantengan. O sea que si algún ciudadano, familiar de ustedes, alguna persona en algún momento lo restringieron de su libertad por 3 meses, no se preocupen, no lo han condenado todavía, su responsabilidad no se ha determinado, ahora es que el proceso está iniciando. Eso solamente para que el fiscal pueda investigar, mientras tanto, porque entienden que hay una peligrosidad si esa persona está en libertad. Pero es muy importante decirle a los ciudadanos que esas medidas, como son transitorias y temporales, se pueden revisar, se pueden recurrir, Ya. tanto en apelación como en revisión. Son dos disposiciones Se que puede contiene la cambiar, ley se puede que cambiar. permiten cambiarla, modificarla, cesarla o eliminarla por condiciones que sean más favorables para la persona, que no ameriten una restricción de ¿Y quién se libertades. encarga?
¿Quién tiene la obligación de revisar esa medida? Bueno, ¿Con esa quién medida hablo? puede ser, en este caso, su abogado, porque tiene que ser un profesional El del abogado. derecho que gestione esas áreas. Realmente el ciudadano no podría hacerlo sin ministerio de abogados, o sea, la materia penal necesita que usted siempre tenga un abogado. Entonces, su abogado puede permitir que se revise esa medida en tres momentos procesales, en tres momentos o fases. Primero, 10 días después de que usted le impone en prisión preventiva, usted puede recurrirle en apelación y puede ir a un tribunal superior para que verifique si fue correcto o incorrectamente aplicado el derecho a los fines de que se varíe o se modifique. Un segundo momento, que es una revisión que puede proponer el mismo ciudadano, y esto es importante que el ciudadano lo sepa, porque eso lo Ok, puede proponer a través de su abogado y él está en la obligación de presentar elementos que demuestren que él tiene una casa, un domicilio conocido, que él trabaja de manera formal o informal, de que él tiene familia, arraigo a través de sus hijos, de que esta persona nunca ha tenido problemas con la justicia, o sea que es un infractor primario, y así poder probarle al tribunal que si ellos verifican todos esos documentos que existen, esa persona puede estar en libertad. Y un tercer momento, que es cuando pasan esos 3 meses, que es el momento más habitual, un juez de oficio, o sea, a solicitud propia de él, está en la obligación de verificar esa medida y ver si aquellas razones por las cuales en principio se impusieron han desaparecido. Y si ok. ha sido así, eliminarla, variarla, modificarla o hacerla cesar, que es lo que permite el código en esos momentos. Y es importante que los ciudadanos lo sepan. No son eternos. Una cosa, ya, muy bueno, muy buena aclaración. Una medida no es una condena, no es que el caso se quedó ahí y que esa medida se puede cambiar. Otra cosa que hemos visto últimamente, y es que la policía, lo vi con un señor que lo acusaban de haberse sustraído unos racimos de plátano y una llama. Le pusieron la llama en la cabeza, le pusieron los plátanos regados, le tiraron fotos y lo subieron a las redes sociales. Eso no hay algo que lo regule, eso es legal, eso no es un derecho, no hay derecho que protejan a ese tipo de cosas. Sí, sí, claro que sí. Dentro de ese mismo 95 que hablamos, hay un derecho al buen nombre, hay un derecho 95, te refieres al artículo 95. 95 del Código Procesal Penal, en este caso el numeral 8, que prevé la Okay. necesidad de que hasta que no haya una apertura a juicio, o sea, hasta que no pase el proceso de investigación y se recolecten elementos de prueba serios, la presunción de inocencia, o sea, como el Estado ve a la persona como una persona libre, como una persona que en principio no ha cometido ningún hecho, que hay que probarlo, ninguna autoridad puede, bajo ningún concepto, grabarlo, firmarlo, subir sus fotos, ni colocarlo con racimo, ni con llamas en la cabeza. Todo eso es degradante y afecta a la dignidad de esa persona. ¿Qué pasaría No, si lo dice un no ciudadano? importa que lo encontraran, en que lo encontraran o no. No, nada de eso importa. Primero, porque todavía en ese momento su responsabilidad no se va a juzgar, se va a iniciar una Ya. investigación. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque más adelante él podría demostrar aún cuando existe un video que a alguna persona le colocó eso, que grabaron ese video para intentar inculparlo, y él puede demostrar esa cuestión y el Estado estaría obligado a resarcirlo, incluso de haber puesto su cara y su nombre en los medios de comunicación y luego haberse equivocado cuando no haya pruebas suficientes. Por eso es un elemento muy delicado y por eso la ley lo regula en su numeral 8 del artículo 95 y hay consecuencias graves para eso. Hay consecuencias graves para el oficial, hay consecuencias graves para el Ministerio Público y hay consecuencias graves incluso para los jueces cuando deciden legitimizar estas acciones a través de decisiones judiciales que luego demuestran que los hechos no concurrieron como los videos o las grabaciones o las fotos muestran. O sea que es muy importante que el ciudadano sepa que no lo pueden grabar, que eso es totalmente ilegal y que eso afecta a sus Bien. derechos, su imagen, su integridad. Bueno, señores, para los que están llegando ahora, los que nos están sintonizando en esta parte de este Feliciano Comenta, estamos hablando sobre los derechos y la garantía de las personas ante un proceso penal. Estamos abiertos para que nos dejen su pregunta en cuanto a cualquier interrogante que tengan sobre este tema, o sea, cuáles son los derechos que tenemos nosotros cuando nos vemos frente a un proceso judicial, ¿no? Sobre todo en el ámbito penal. Continuamos, Mario. ¿Qué otro derecho Sí.
tiene Sí, el ciudadano. yo creo que antes de seguir con los derechos hay que abordar unas garantías que dejamos atrás Ajá. en el trance entre un tema y otro, y es que inmediatamente detienen a una persona y los restringen su libertad, ya sea por orden, o sea por flagrancia, o sea en el mismo momento de cometer el hecho. La autoridad en específico, el policía, tiene 6 horas para tener detenido a esa persona, conforme a Ah, lo que eso es está importante. penal, solamente 6 horas. Y a partir de esas 6 horas está en la obligación de trasladar a esa persona a la sede de donde esté el fiscal, porque se supone que conforme a cómo está estructurado la Constitución y el artículo 260 del Código Procesal Penal, los fiscales son protectores de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. El fiscal tiene que garantizar que los oficiales no cometan arbitrariedades ni agresiones más allá de lo razonable, por lo que en ese proceso de que antes de que el juez esté apoderado del caso, el fiscal es que está obligado a garantizar la integridad física de la persona, es el que está obligado a garantizar su salud, es el que está obligado a garantizar el lugar donde él se encuentra, la comunicación con los familiares, el acceso a un abogado, lo que significa que el Estado sí determina en ese momento, oficial, pasaron las 6 horas, tú lo retuviste, ahora tiene que ponerlo en conocimiento del fiscal para que él decida si va a ordenar su libertad o si le va a someter a un proceso. Y eso tiene que transcurrir, Ok. si inmediatamente cesa la sexta hora. Con el cese de la sexta hora pasa el fiscal y entonces el fiscal tiene el restante de 24 horas, de 48 horas, perdón, aquí en este caso, para poder decidir, en este caso 34 horas, si va a someter o no al imputado a la acción de la justicia. Es decir, desde que me apresan hasta que me ponen al juez, ¿qué tiempo tiene la policía y el fiscal para ponerme frente al juez que me va a conocer la medida de coerción? ¿Cuál es el tiempo? 48 horas, ese es el plazo 48 constitucional. horas. Ese Si plazo es estoy importante. preso, sí, ¿Sí? hay que ponerlo, que eso está en la Constitución. Si me dejan preso después de esas 48 horas, ¿qué pasa con mi caso? Inmediatamente cesa ese plazo de las 48 horas, entonces la detención, la privación de libertad de ese ciudadano es ilegal. Y como consecuencia de eso, entonces se pueden comenzar a instrumentar un conjunto de mecanismos legales para lograr que esa autoridad que lo tiene retenido, sin tener la posibilidad legítima de hacerlo, ordene su libertad. Y es importante que los ciudadanos lo conozcan ahora mismo. Dentro de esos está el habeas corpus, que se llama cuerpo presente. Es decir, me están violentando el plazo que tengo. Entonces, a través de mi abogado, yo puedo poner en movimiento acciones para recobrar mi libertad. Sí, y esas acciones para recobrar su libertad tienen un nombre en el proceso penal que se llama habeas corpus. Ese habeas corpus, que significa cuerpo presente, lo que busca es que el juez que nunca tuvo contacto con ese ciudadano y que nunca pudo verificar que se hiciera de manera correcta ese conocimiento del proceso en las 48 horas, solicite que esa autoridad que tiene detenido a ese ciudadano lo traslade hacia su tribunal, hacia su sede, y conozcan de la legalidad o ilegitimidad de la privación de su libertad. O sea, ese juez va a ver si fue correcto o incorrectamente detenido, si se violentó o no ese plazo de las 48 horas, y si es así, el juez inmediatamente tiene que ordenar a esa autoridad que tiene esa persona detenida que ordene su libertad como consecuencia de alguna de esas violaciones del debido proceso, y que el ciudadano recobre en esos supuestos su libertad. Es importante que los ciudadanos sepan que con su abogado, cuando pase las 48 horas y no lo sometan ante un juez, en mi tiempo como defensor, cuando había muchos imputados que me decían, han pasado 48 horas y yo nunca había ningún juez. Yo no he visto ningún juez. Yeah. Es importante que ellos sepan que se lo tienen que decir a sus abogados y que los abogados tienen mecanismos legales y legítimos para hacer que esa persona obtenga su libertad. Continuando con los derechos, que es muy importante que los ciudadanos sepan, es que ellos están en la posibilidad siempre de reunirse con su abogado sin que ninguna otra persona esté presente. Eso que pasa en películas, que mientras el abogado está hablando hay otras personas presentes, eso el derecho dominicano no lo permite. El artículo 95, numeral 9, le dice a esa autoridad, miren, mientras esa persona esté detenida aquí y esté con su abogado, usted tiene que darle confidencialidad. ¿Qué es confidencialidad? Un espacio cerrado, alejado, donde estas dos personas puedan hablar de todo lo que entiendan que es pertinente para su caso, sin que el Ministerio Público ni la policía sepan de qué se está tratando.
un asunto para proteger, obviamente, las informaciones que esa persona le pueda dar al abogado por el secreto profesional que hay. Y segundo, para que esa persona no le dé a conocer cuáles son sus estrategias a la parte que lo está acusando, de manera legítima o no, porque eso será un juez que va a tener que determinar. Ahora sí podemos volver a las medidas. Es importante entonces volver a las medidas de coerción, porque la gente tiene que entender que como las medidas no son condenas, no determinan si una persona es culpable o inocente, el ciudadano tiene que saber que eso es simplemente para ver si usted puede estar o no en libertad, si usted es peligroso o no para la sociedad. Y eso sí, porque muchas determina... veces, perdón que te interrumpa, muchas veces la gente cuando escucha, no, que a fulano le pusieron una garantía económica, o sea, pagó una garantía y con esa garantía está en libertad. Pero mira lo que hizo, y ese juez se vendió, porque lo que le puso fue una garantía económica, lo dejó libre, es decir, el caso se acabó ahí, se acabó el caso porque el hombre salió libre. No, los ciudadanos tienen que saber que no, que eso es simplemente una medida provisional para mantener a esa persona atada al proceso con los mecanismos que tiene la ley para darle seguimiento a cada ciudadano durante ese periodo de tiempo que va a durar la investigación. El proceso no terminó, no finalizó, habrán otras etapas donde esa víctima va a poder ir ante un juez y va a poder intentar lograr que acrediten el derecho que le entiende que le violentaron. Lo que significa que eso es transitorio, eso es provisional, eso es para preparar las etapas posteriores. Es importante que los ciudadanos sepan qué tipo de medidas puede o no el juez imponerle a una persona. Esas medidas están en el artículo 226 del Código Procesal Penal y son 7. Vamos a intentar hablar de la más gravosa, que es la última, porque es la que los ciudadanos menos entienden, porque el derecho natural, hablando desde el punto de vista bíblico y natural, los seres humanos estamos anidados en sociedad para estar libres, para poder trasladarnos a cualquier lugar sin necesidad de ningún tipo de restricción. Pero la ley permite que usted, cuando hayan supuestos graves de cierta peligrosidad, usted por un periodo determinado de tiempo, usted se encuentre recluido en una cárcel de algunas de las que se encuentran en República Dominicana. Entonces, una de las medidas de coerción es la prisión preventiva, que es la posibilidad de que por un plazo de 3 meses la persona esté restringida de su libertad y que luego pueda ser analizado o verificado por un juez la posibilidad de que se varíe o que se cambie. Otras de las medidas de coerción. ¿Para qué son esos 3 meses? Esos 3 meses son para que el fiscal pueda realizar la investigación. Por ejemplo, si a usted lo están acusando de un robo, vamos a poner un supuesto genérico, usted lo están acusando de un robo, esos 3 meses es para que el fiscal busque y realice toda la investigación necesaria para determinar si realmente ese robo ocurrió, si realmente usted participó en ese robo y cuáles fueron las consecuencias de ese robo. Si el fiscal durante esos 3 meses investiga y puede determinar que usted no participó en el robo o que ese robo no pasó o que no hubo una afectación a un bien de una persona, entonces la consecuencia de eso debería ser que usted genere su libertad a través de la investigación de la Fiscalía. Porque de nuevo tenemos que comenzar a colocar sobre la mente de los ciudadanos de que aunque no se vea así, el fiscal tiene que investigar también a favor de esa persona que está siendo detenida y restringida de su libertad. El fiscal tiene que investigar a su favor también, porque puede ser que la víctima se esté inventando el hecho, que ese hecho nunca haya pasado y que un oficial pueda estar señalando, por ejemplo, que no es la generalidad. La gran mayoría de los profesionales de la policía, del Ministerio Público, son personas honradas y se manejan de la manera más correcta posible, pero donde quiera se cuecen habas y el sistema está para eso, para proteger a los ciudadanos, y esa es la obligación del fiscal durante ese periodo de los 3 meses. Obviamente hay otra medida que también restringe la posibilidad de que las personas se muevan, que es un impedimento de salida del país, que generaría que una persona no pudiera salir del país durante un tiempo determinado. Y si quiere salir del país, entonces tiene que pedir el permiso al juez para que el juez verifique si es razonable o no la salida de la persona del país y lo autorice. Otra cuestión que permite también restringir la libertad, pero que permite que la persona esté en su casa cumpliendo esa medida, es el citado arresto domiciliario. Ese arresto domiciliario es igual que la privación de libertad por la prisión preventiva. Lo único que en vez de usted estar en una cárcel, usted está en su casa y usted solamente puede salir de ahí
y mantenerse en un perímetro, perdón, en un espacio restringido por la fiscalía y salir solo cuando se lo autorice el juez, ya sea para cumplir a sus vistas, ya sea para un permiso médico que se solicitó con antelación, para supuestos de emergencia irrazonable. Es importante que el ciudadano lo conozca también. Otra de las medidas que el juez puede hacer es la presentación periódica, que el doctor Francisco la conoce, que es la obligación de que el ciudadano por un periodo de tiempo esté en libertad y tenga la obligación de ir a firmar lo que los ciudadanos comúnmente conocen como libro. Me impusieron que tengo que ir a firmar, tengo que ir a firmar 2 veces al mes, como de manera particular y muy popular dicen los ciudadanos. Eso es tener que ir a un libro que esté la fiscalía que lo detuvo a usted, donde usted 2 veces por semana, 3 veces, la cantidad de veces una vez, la cantidad de veces que el juez le imponga, usted va y coloca su firma para hacer constancia de que usted se va a presentar el proceso y que usted si yo dejo de firmar porque se me olvidó, hubo problemas, me fui para Jarabacoa, ¿qué pasa si yo dejo de firmar? Bueno, lo importante es que los ciudadanos, muchas veces, y es muy buena tu pregunta, Francisco, muy acertada, porque muchos ciudadanos hoy se encuentran recluidos en La Victoria, en Najayo, se encuentran presos hoy porque no sabían que una de las consecuencias de dejar de firmar es que ese beneficio, esa oportunidad que te dio el Estado de estar en libertad, te la revoquen porque tú eres un incumplidor. Y al tú ser incumplidor, el Estado se siente temeroso de que tú no te vuelvas a presentar al proceso. Y al estar en estado temeroso, el mismo Estado dice, oye, la única manera en que yo puedo controlar a esta persona es quitándole esa libertad que yo le garanticé y volverlo a colocar en prisión. Y la consecuencia de no firmar es esa, es que le puedan ejecutar una orden de arresto y que usted quede restringido de su libertad directamente en una cárcel, depende del distrito o departamento donde usted se encuentre. Por eso, ciudadano, si usted ha sido beneficiado con la posibilidad de firmar, ya sea una medida de coerción o una sentencia definitiva, cumpla con las medidas que el juez le fijó, porque esa es la mejor manera de usted mantenerse en libertad. Esa es la realidad. Bien, muy bien. Amari, en lo que tú tomas un recesito ahí, porque te hemos puesto a hablar mucho, te estamos sacando todo el jugo. Tenemos saludos aquí, mucha gente saludando, Luis Mejía, Tony, mi hermano. Enrique de la Cruz nos tiene una pregunta, Mauri. Vamos a sacar al aire esa pregunta de Enrique. Dice, la práctica que está haciendo la policía de obligar a los videos y otras prácticas en este estado de emergencia, que por favor su opinión. Él se refiere a la práctica que está haciendo la policía de que graban a las personas y lo suben a las redes sociales como una burla. Mira, tú hiciste aquello, nos desafiaste a nosotros. ¿Violan ellos algún derecho de un ciudadano? Bueno, Enrique, gracias por tu pregunta, gracias por estar aquí y engalanarnos a todos con tu presencia. Mira, tu pregunta es muy importante en estos tiempos del coronavirus. Mira, y para poder llegar ahí, tengo que hacer una introducción muy breve, muy breve. El estado de excepción permite, lo primero que la gente tiene que entender, en este caso un poco más jurídico, porque la pregunta es jurídica, el estado de excepción a su vez se divide en 3, dentro del cual nos encontramos nosotros en la actualidad, que es el estado de emergencia. Ese estado de emergencia permite que se restrinjan ciertos derechos fundamentales, pero uno de los derechos fundamentales que no se puede restringir más allá de lo que la ley establece, no solamente es la libertad de la persona, sino también la dignidad. Y en ese tenor, entonces, bajo y desciendo para poder responder tu pregunta. Varios de esas garantías que recubre ese derecho a la dignidad es que usted no sea mostrado en medios de comunicación realizando actividades que pudieran diezmar lo que es su ser, lo que es lo que es como usted se ve como ciudadano, como individuo, su dignidad, su persona, su moral. Estos videos afectan de manera directa a la moral de la persona y lo colocan, como dice Francisco, desde mi perspectiva, en este caso como abogado, en una afectación directa a su dignidad, a una burla que en modo alguno se puede ver como un tipo de sanción ante el incumplimiento del toque de queda. Primero, porque no está determinado por ningún ordenamiento normativo del estado de excepción, eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo más importante, porque la ley lo prevé. La ley prevé y prohíbe de manera expresa que eso ocurra, y lo dijimos ahorita. Eso está en el artículo 95, numeral 8
de manera expresa, no se puede filmar, grabar, reproducir a ninguna persona cometiendo actos que sean vejámenes contra su integridad, su dignidad y su moral. Eso está totalmente prohibido. Y esa es mi opinión Bueno, como profesor de bastante derecho. claro, bastante claro, y coincidimos en ese punto. Hay otra pregunta. Esa pregunta Dice, muy interesante. ¿qué pasa con... Ajá, hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los que tienen que ir a firmar ahora en esta cuarentena y está cerrada la fiscalía? Tenemos por ahí a un fiscal que está con nosotros también. Bueno, no sé quién es, pero saludos a él. Saludos a él. El licenciado Pedro Sí, mi Amador. hermano Pedro Amador. Pedro, hermano, un abrazo muy caluroso, afectivo como siempre. Mira, Luz, tu pregunta es muy interesante y atinada. Desde mi experiencia, lo primero que hay que establecer es que el estado de excepción de emergencia, vamos a llamarlo así, excepción/emergencia, suspende todos los plazos. Y como suspende todos los plazos, suspende también las labores de todos los tribunales de manera jurisdiccional. De manera jurisdiccional significa la aplicación de las actividades que generan esos tribunales de manera habitual. Todo eso está suspendido y se reactivará 3 días después de que el Poder Judicial dé el comunicado de que así será. Lo que significa que por el momento, por la situación obviamente del estado de excepción, de la limitación que hay, de que todo el mundo se mueve, que se traslade, de que los tribunales no están funcionando, obviamente ningún ciudadano tiene que salir a firmar. Eso es lo lógico. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Inmediatamente el Poder Judicial avise de la reapertura de los plazos y que además informen que la ejecución de la pena está abierta, porque no sabemos si va a funcionar inmediatamente, es que aquella persona que tenía que haber firmado en ese periodo de tiempo vaya directamente a su Palacio de Justicia correspondiente o a su fiscalía y vaya y firme. Y vaya y firme para que en el momento que comiencen a hacer los levantamientos, se verifique que es una persona tan cumplidora que inmediatamente se levantó la cuarentena, se levantó el estado de excepción, se levantó la emergencia, fue y cumplió. Porque eso es lo que quiere garantizar y demostrarle a la población a la población en general y al Estado, que libertad puede cumplir igual que si estuviera guardando prisión. Así que esa es la respuesta. Bueno, señores, muchas gracias. Sigan haciendo sus preguntas. Entonces, continuamos, Mauri, con otros derechos de los que tienen los ciudadanos y otras garantías ante el proceso. Bueno, otras de las garantías que tiene obviamente el ciudadano como consecuencia de que se ha restringido su libertad, que lo vimos hasta cierto punto cuando hablamos de la celeridad del plazo, de la necesidad de que sea presentado inmediatamente ante la autoridad competente, o sea, ante el juez, en las 48 horas. Él también tiene un derecho muy importante que a veces la gente no se da cuenta, y es ese derecho de defensa. El ciudadano tiene la oportunidad de presentar cualquier elemento que él entienda pertinente, que él tenga a mano, que él disponga para poder probar que el hecho no pasó, que él no participó y que como consecuencia de eso no tiene responsabilidad alguna con ese hecho que se le imputa. Es muy importante que el ciudadano sepa que con la modernización que estamos viviendo en República Dominicana, en sectores como el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, hay cámaras del 911 y muchos negocios tienen cámaras en todos los, casi los rincones de esas ciudades, y que los ciudadanos pueden, a través de su abogado y muchas veces de manera directa, pueden conseguir videos que mañana puedan presentar una medida a los fines, por ejemplo, de demostrarle que la persona que se ve en el video, por ejemplo, en el ejemplo del robo que estábamos hablando, no es la persona, no es su persona, no es él que lo están sometiendo. O en un caso de drogas que los agentes lo registraron y que él no tenía sustancia al momento de su detención, o si se trata de un homicidio, que él se encontraba en algún otro lugar al momento de que pasó el hecho. Y es muy importante que los ciudadanos sepan que a través de su abogado, que se llama defensa técnica, y ellos mismos de manera material, o sea, de viva voz, ellos tienen la oportunidad de explicarle todas esas cuestiones al juez para que él entienda la situación en la que ellos se encuentran. Y es muy importante este derecho, más en la medida de coerción, donde el juez tiene la posibilidad de hablar directamente con el imputado. Muchos sabemos que en la práctica se genera incluso un diálogo entre el juez y el imputado, en el cual le permite el juez, a través de preguntas, que el imputado se exprese y que el imputado dé su versión de los hechos, de cómo acontecieron, de qué pasó, de cómo él entiende que debe de reaccionar la justicia en su caso.
Nos llega una pregunta interesante y esto nos retrotrae un poquito acá, pero como vamos a darle prioridad a las preguntas, dice aquí, ¿el plazo de las 48 horas sigue vigente en el estado de excepción? Es decir, Claro que es una sí, claro que pregunta... sí. Sigue vigente en el estado de excepción. De hecho, si ven en la ley 2811, que es la que determina el estado de emergencia, el estado de excepción en este caso, uno de los derechos que se encuentran tutelados y protegidos es el derecho a la libertad y seguridad personal de las personas, que están en el artículo 40 de la Constitución, y su garantía del artículo 40, en este caso numeral 5, es la presentación de cada persona ante la autoridad judicial competente en un plazo de 48 horas, lo que significa que también está habilitado, ¿sí? También es bueno aclarar que el Poder Judicial está conociendo medidas de coerción, o sea que no hay Iba para ningún... allá, iba Bien. para allá para terminar de complementar esa situación, que cabía Sí. resaltar que este plazo de 48 horas no tiene ningún tipo de impedimento legal ni material, ni formal ni material en este caso para poder ser ejercido, porque el Poder Judicial creó una plataforma virtual a través de las cuales se conocen casi 24 horas medidas de coerción y cuestiones de extrema urgencia como habeas corpus y acciones de amparo. Si a usted lo detuvieron, si usted familiar sabe que su hermano, primo, tío, sobrino lo detuvieron hace 48 horas y no le han conocido su proceso, usted puede, a través de un defensor público o a través de un abogado privado, solicitar un habeas corpus a ese juez a los fines de que él verifique la legalidad, razonabilidad de la prisión en este caso, de la limitación de libertad y poner inmediatamente a ese ciudadano en estado de libertad. Por eso que es importante que los ciudadanos sepan que en los estados de excepción el derecho a la libertad no se restringe, no cesa y las mismas garantías se mantienen. Por lo que el Estado de ninguna manera a través del fiscal puede limitarlo. No existe la posibilidad. Así es. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿queda algún otro derecho que tengo yo como imputado de ese artículo 95 que estábamos mencionando? Bueno, de ese artículo 95 hemos abordado ya los derechos a grosso modo que realmente el imputado en principio tiene. Es necesario establecer que la Constitución amplía muchísimo más esos derechos que tiene la persona de justicia accesible, de justicia equitativa, igualitaria, oportuna, porque la libertad es el derecho más importante de los seres humanos y por eso hay que tutelarlo rápidamente. Pero ahora yo sí quisiera que el ciudadano conozca cuál puede ser la consecuencia de que una autoridad, de que un oficial, de que el Ministerio Público no cumpla con ninguna de esas disposiciones que como derechos tienen los ciudadanos. Y otra cosa, me gustaría que abordara, ¿qué pasa? Que esto se da común, o sea, es lamentable, es un hecho lamentable, pero no podemos ocultar la realidad. ¿Qué pasa cuando a mí me golpean? Por ejemplo, me van a arrestar y me entran a golpe. Me dan golpes, me rompen la cabeza, muchas veces los agentes te dan con el arma, te rompieron la cabeza y yo llego allí y estoy preso. ¿Qué puede hacer mi familia con esto? ¿Y qué puede hacer mi abogado con esta situación de que yo estoy herido, maltratado durante el proceso? Eso elimina el proceso. Tu pregunta, ¿Me puede sí, matar eso? ¿Qué pasa en este caso? tu pregunta es muy interesante porque todo depende de cuál sea el escenario que abordemos. Mira, al inicio decíamos que los oficiales actuantes sí pueden utilizar la fuerza. La fuerza ya sí la pueden utilizar, pero la fuerza tiene que ser proporcional a aquella cosa que ellos quieren evitar. Lo que significa que si no hay peligro, entonces los oficiales no pueden infringir ninguna herida, no pueden golpear, no pueden disparar, no pueden alterar la integridad de ninguna persona. Porque la dignidad se divide en varios, tiene varias capas, varias fases. Dignidad física, la dignidad que puede ser la integridad física, la moral, psíquica o psicológica, y en este caso el buen nombre. Y eso obliga, en este caso, de manera particular, a cuáles pueden ser esas consecuencias, qué puede hacer ese ciudadano que lo han golpeado, qué puede hacer su abogado. Lo primero que tiene que hacer un buen abogado en ese momento es legitimizar la existencia de ese daño. ¿Y cómo tú legitimizas que ese daño existió? Que esa persona fue atacada, que existe algún tipo de herida a través de un certificado médico. Lo primero que tienen que hacer los familiares o abogados es establecerle al fiscal la necesidad de que lleven a su familiar al médico legista y que el médico legista levante en un documento
científico, pericial en este caso, un documento oficial, cuáles son las heridas, qué tipo de lesiones tiene, qué tiempo de curación, en qué lugar fue realizada y colocada. Pero ¿por qué eso es importante? Es porque la consecuencia de esto puede ser... Pero tengo que pagar para lograr ese certificado, porque aquí hay que pagar, claro, o sea, para que el mundo lo vea. Claro que no, y de hecho, para eso es que está el juez e incluso el fiscal. El fiscal, como establecimos antes de que el juez como autoridad esté apoderada del caso de la persona, el fiscal es que tiene que velar por el cumplimiento de eso y que se haga ese certificado médico. Y si él no lo hace, entonces él está violentando su obligación de protección a ese ciudadano. Porque aunque él esté retenido de su libertad, aunque él esté detenido en ese momento, aunque él no se pueda mover, él es un ciudadano con derecho igual que cualquiera. Y hasta que no haya una condena, él tiene que ser considerado como una persona inocente. Y como inocente tiene que ser tratado de digna. La fiscal se negó, o sea, el fiscal se negó, no lo hicieron, dijo que aquí no había médico legista. En ese caso, el abogado lo llevaron al juez. Inmediatamente tenga contacto con el juez. Lo primero que tiene que decirle al juez, mire, a mi imputado hubieron violaciones de derechos fundamentales en este caso. ¿Cuál es el derecho violentado? Su integridad física. Porque él tiene golpes aquí, tiene hematomas aquí, y el fiscal se negó a hacer el certificado médico. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que usted ordene a la fiscalía que movilicen, tramiten, muevan al imputado hacia la sede donde el médico legista opera y que levanten ese certificado médico donde se van a hacer constar las heridas y lesiones que pueda tener el imputado. El juez de la garantía se encarga de tutelar esos derechos y no de los derechos de integridad física. Porque a futuro, y ahí voy a conectar con las consecuencias que puede haber para el sistema, cuando alguno de esos oficiales, operadores, Ministerio Público, no agota o cumple con alguna de esas condiciones que establece el 95, es que se genere una nulidad absoluta de todo acto que haya sido consecuencia de ello, de manera mucho más concreta. Si a usted lo detuvieron presuntamente ocupándole un arma, por poner un ejemplo, y al momento de su detención no lo presentan en el plazo de las 48 horas, o le infringen violencia física más allá de la razonable o la necesaria, el código dice que no solamente hay que anular esa actuación, o sea, esa actuación desaparece, legalmente no puede ser utilizada en contra suya, y además de eso, se eliminan las cuestiones más importantes del proceso. Ojo, si hay alguna otra prueba que la fiscalía puede obtener de manera independiente a ese arresto, a esa violación de derechos, el fiscal la va a poder presentar, pero no aquellas que sean consecuencia directa de esa conculcación de derechos. Y eso es muy importante porque tanto profesionales del derecho como ciudadanos se pierden en eso. Dicen, oye, pero me dieron golpe, el proceso se tiene que caer. Bueno, se tiene que caer si todo lo que se obtiene es como consecuencia de esos golpes infundados, injustificados. Pero si el fiscal obtuvo a través de otra investigación, de otro acto de investigación, de otra diligencia, una prueba y esa prueba es suficiente, a usted lo pueden llevar a medida. Y el tribunal podría ponderar si eso es suficiente o no para imponer una medida. Bien, hay una pregunta o un comentario que me llamó la atención. Dice Ramón Elías Guzmán que la percepción de los ciudadanos es con relación a los fiscales, es que son los acusados, no los funcionarios que deben garantizar los derechos. O sea, él me está diciendo, Amaro, tú me estás hablando de que la fiscalía tiene la obligación de buscar pruebas a descargo también y de llevarme al médico, pero yo no sabía eso, la gente cree, todo el mundo cree que no. Él tiene razón lo que tú estás diciendo, vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. Bueno, vamos a detenernos desde el punto de vista constitucional. Si vemos la ley orgánica del Ministerio Público y si vemos la Constitución de la República, la función primordial del Ministerio Público es la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos. Esa es su primera función. Y la función de los jueces es la aplicación de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos que se ven envueltos en un proceso penal. ¿Qué significa? Que en una pirámide razonable de protección, la primera autoridad que tiene que proteger el derecho, la primera autoridad que tiene que salvaguardar la vida, la primera autoridad que tiene que encargarse de proteger al ciudadano es la Policía Nacional, y de hecho eso es parte del lema de la Policía Nacional, proteger los derechos y la integridad física y la vida de los ciudadanos. Y luego está el Ministerio Público como supervisor de todos esos auxiliares de la justicia,
que todos son miembros de instituciones castrenses, de cuerpo del orden. O sea, el fiscal está para proteger y velar porque los policías hagan bien su trabajo y porque se protejan los derechos de los ciudadanos. Y cuando esos dos mecanismos de protección fallan, entonces entra el mecanismo jurisdiccional, entran los jueces aquí como la parte prima, podríamos decir la punta de la pirámide, que ellos se encargan entonces de dirimir los conflictos que hay entre los particulares y el Ministerio Público como ente investigador. Cuando el Ministerio Público es objetivo, y todos conocemos mucho a un Ministerio Público objetivo, protegen los derechos de los ciudadanos. ¿Y lo protegen por qué? Lo protegen porque saben las consecuencias que se puede haber y la obligación que ellos tienen. Entonces es importante que el ciudadano sepa que el fiscal está para proteger al ciudadano, no para cometer arbitrariedades y tampoco para afectar sus derechos. Bueno, interesante, muchas gracias. Ese comentario vino muy bien. Señores, que les decía que estamos dialogando con el licenciado Amaury Jorge Oviedo, es defensor público, y estamos conversando sobre los derechos y las garantías de la persona ante un proceso penal. Ya estamos llegando al final. En principio habíamos quedado en una media hora, porque como tú sabes, Amaury, divido esta sesión en dos partes, en 2 media horas, pero el tema ha ido fluyendo y ya vamos por los 56 minutos y la gente sigue opinando. Qué bueno. Antes de que te interrumpiéramos con el comentario, ibas a hacer una acotación importante sobre el artículo 95. Sí, y la acotación iba directamente con la pregunta de la obligación que tienen esos jueces o fiscales. Miren, muchos ciudadanos no saben que los funcionarios públicos tienen una obligación de protección y de cumplimiento de sus deberes, y que el incumplimiento de los deberes de esos ciudadanos acarrean responsabilidad, y que esa responsabilidad puede ser incluso hasta con condenas y daños y perjuicios, o que permitan que el Tribunal Superior Administrativo fije o condenen en este caso necesariamente al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, por el incumplimiento de sus deberes. Si se puede determinar que un fiscal estaba en la posibilidad de garantizar la vida o la integridad de un ciudadano, ya sea de una sede policial o ya sea presentando de manera oportuna ante el juez de las garantías, o sea, dejándolo en libertad cuando no existía prueba alguna de que el hecho que denunciaron había acontecido, entonces no solamente la consecuencia podría ser que el caso sea nulo, se violente, se agriete, sino que esos ciudadanos que son funcionarios públicos, tanto policía como ministerio público, pueden ser demandados civilmente y en algunos casos incluso hasta penal. Entonces su responsabilidad se ve violentada y ellos tienen que entenderlo. Y los ciudadanos tenemos que hacérselo saber a ellos, decirles, mira, si tú no haces las cosas bien, si tú no te manejas conforme a lo que establece la norma, si tú no cumples con la protección de mis derechos, yo mañana podría demandarte a ti de manera personal como ente, a ti como funcionario y a la institución que te permite a ti generar todos esos poderes que en muchos casos se generan de manera correcta y en otros casos son un poco arbitrarios. Y sería importante analizar en este punto, y te lo pongo a ti como un elemento también de discusión antes de cerrar, ¿qué podría pasar mañana con algunas cuestiones que algunos ciudadanos entienden que pueden ser excesos por parte de las autoridades en este estado de excepción? ¿Podría el ciudadano a futuro, aún cesando el estado de emergencia, incurrir vías legales en contra de esos oficiales de la policía, en contra del Ministerio Público o en contra de cualquier otra autoridad que haya violentado su obligación de protección de sus ciudadanos de manera arbitraria? Sería importante que el ciudadano piense eso, que el abogado piense eso, que el profesional del derecho piense eso, porque hasta donde yo tengo entendido, la obligación de los funcionarios se mantiene, y de hecho, la ley 2118 lo dice. Así es, no, estamos claros en eso. Señores, por aquí me escriben que el artículo 95 establece en su parte fines y al final que si se violenta cualquiera de estos derechos, pues el proceso es nulo. Eso es importante. O sea, los ciudadanos dominicanos tenemos leyes que nos protegen, que protegen del abuso policial y del abuso de cualquier autoridad. Tenemos leyes específicas como el Código Procesal Penal y también la misma Constitución, que es la fuente, pues, de todas las leyes nuestras. Y eso es muy bueno saberlo. ¿Qué
quisimos hacer este conversatorio dirigido al pueblo, o sea, era la idea, no para abogados que tienen pues bastante Un cierto conocimiento sobre esta conocimiento, área. claro. Y por eso la sencillez en el diálogo y por eso pues la prontitud en todas estas conversaciones. Te vamos a agradecer infinitamente, Amaury, y sabemos que sacrificaste tu hora de ejercicio, lamentablemente, te vamos a dar las gracias porque sacrificó su hora de ejercicio para acompañarnos en este conversatorio, pero realmente